Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este podcast del Museo del Jade, Huellas Culturales. Les recuerdo que en Spotify y en YouTube usted puede encontrar otros capítulos con temas muy interesantes sobre las huellas culturales y también sobre diferentes acontecimientos en el arte, en la cultura, que a usted le van a interesar muchísimo y es una información muy valiosa que no se debe perder. El tema de hoy es acerca de exposiciones artísticas. Una exposición artística posibilita diversos enfoques de investigación sobre la trayectoria de los artistas, su época, las obras en sí mismas. En este caso, hablaremos sobre Goya y Dalí, de una exposición que se mantuvo en el Museo del Jade, del capricho al disparate. Para eso nos acompaña la máster Yula Cambronero de la Universidad de Costa Rica, y el objetivo de este podcast es reconocer las posibilidades que ofrece una exposición artística en materia de investigación y todo lo que se puede indagar sobre la trayectoria de los artistas. Yula, bienvenida a este podcast. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto tenerte por aquí. Estoy segura que vamos a aprender muchísimo. Uno de los puntos expuestos en una conferencia en la que vos fuiste parte fue sobre cómo los artistas trabajan con referentes de quienes suelen tomar elementos visuales o conceptuales para apropiárselos, es decir, se inspiran en la producción de otros artistas para desarrollar su propia producción. Esto hablamos de la producción de Goya. Y ya en el caso de Dalí, que lo realiza como una apropiación o intervención gráfica y dialógica sobre los caprichos de Goya, que si bien son operaciones distintas, tienen en común la posible admiración de alguno sobre otro. Así que entonces, Yula, a partir de Goya y Dalí, la influencia de los artistas entre sí. Bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, en esta exposición estamos ante una producción que hace Dalí a partir de los caprichos de Goya. Ahí podemos encontrar como esta primera aproximación, ¿verdad? Y si analizáramos una a una cada una de esas estampas o grabados, encontraríamos que hay, bueno, de parte de Dalí, pues toda la construcción de un diálogo, de una aproximación, no solamente al universo propio o desde el universo propio, ¿verdad? Sino un conocimiento muy claro de lo que había sido la trayectoria de Goya, su época y sus planteamientos artísticos, que a Goya se le había considerado como un antecedente para el surrealismo, ¿verdad? Uh-huh. Del cual Dalí, pues en algún momento fue un excelente representante. Hasta que tuvo pues su ruptura con Breton y el movimiento, pero continuó no obstante trabajando muy fiel a sus propias ideas, ¿verdad? Y creo que ahí, bueno, tenemos como esta primera aproximación. Si nos damos el permiso desde Dalí ir a buscar a Goya como referente, encontraremos que Goya también, ¿verdad? En esos mismos caprichos, en las piezas originales, hay una serie de elementos de composición, por ejemplo, de construcción de personajes, temáticas, el abordaje incluso constructivo, visual, a veces hasta medio caricaturesco, con elementos que discutíamos antes en otro momento en la conferencia que comentabas, con rasgos monstruosos y grotescos los personajes, y que probablemente Goya pudo haber encontrado referenciación con William Hogarth, que era a su vez un grabador inglés que desarrolló también una propuesta en una línea caricaturesca, crítica de su época. También hay algunos segmentos en los caprichos, tienen ecos de la producción de Piranesi, otro grabador de origen italiano, que trabajó pues unas interesantísimas estructuras arquitectónicas, las llamadas cárceles de la inventiva o de la imaginación, y una serie de elementos ahí también que van a venir a conectar
Un último caso que podría asociarse con Goya es el de Jacques Callot, un artista del grabado también, de origen francés, quien había hecho, previamente esto fue para la guerra de los 30 años, estamos hablando un par de siglos antes, y Callot había propuesto una serie titulada Las miserias de la guerra. Más adelante Goya, fuera de los caprichos, tenía otra serie también de grabados titulada Los desastres de la guerra. Entonces siempre estamos encontrando, y ahí podríamos seguir buscando genealogías, ¿verdad? Porque podemos hablar incluso en esos términos, las genealogías, que son características que un artista toma de otros. En la época clásica, si nos remontamos al Renacimiento, era usual aprender en los talleres de un maestro, Claro. y luego cada quien pues iba formando escuela. Más adelante, siguiendo los siglos cronológicamente en la historia, incluso hasta bien entrado el siglo XX, las academias de arte continuaban dando lecciones aprendiendo de la copia de los maestros. Y se hizo común estos diálogos a través de los siglos, ¿verdad? De la imposibilidad que el tiempo, las épocas nos impedirían, la obra lo posibilita en cuanto a que artistas pueden investigar en la producción de otros artistas del pasado, tomar elementos de estos, y bueno, no solamente en esos términos, incluso con artistas vivos en la actualidad, podemos encontrar muchos casos también en los que se hace investigación. Así, por ejemplo, trabajamos procesos didácticos en la universidad, cuando estamos en la Escuela de Artes Plásticas particularmente, y procesos de investigación para la plástica que pueden tomar referentes, puntos de partida que no van a ser únicamente, como te comentaba, de carácter estilístico, sino que va a nivel también de la conceptualización, también digamos de cómo se operativiza un proceso, incluso para pensar posibilidades a la hora de innovar, ¿verdad? O de aspirar a algún tipo de innovación. Siempre es importante ese conocimiento de los antecedentes o de artistas que se convierten en parte, digamos, de un árbol genealógico propio, o de lo que llamamos referentes directamente, ¿verdad? O de pronto son los artistas por los que se siente gran admiración. Claro. Difícil no copiar algo o tratar de emularlo. Exacto. Entonces, hasta los grandes artistas tienen, ¿verdad?, su listado de otras gentes a las que admiraban. Entonces, aquí podríamos encontrar justamente en este caso particular que estamos discutiendo, de Dalí a Goya, en estas relaciones, ¿verdad? Ya no solamente o de Dalí, su interés por Goya, sino Goya con otros artistas que conoció en su época, etc. Entonces es una práctica sumamente común, ¿verdad?, muy arraigada, que a veces puede parecer como, uno diría, bueno, y qué asombroso, y qué pasó con la creatividad, y no, ¿verdad?, y la genialidad, etc. Pero bueno, ya ven que realmente ocurre de esa manera tan pragmática a veces, claro, ¿verdad?, de observar a los demás. Visite el Museo del Jade. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Otro punto interesante es precisamente el relacionado con uno de los caprichos, el 9, ¿verdad? Sí. Que titulado por Goya Tántalo y por Dalí Tábano. En ambos casos, como lo decías hace un ratito, Yula, los artistas son críticos de su tiempo, pero expresan sus ideas a través de símiles y de metáforas. A ver, pues a mí me parecía este capricho en particular uno muy interesante para justamente, ¿verdad?, de esta discusión que recién tenemos sobre lo que es la referencialidad y el partir incluso como de la idea del diálogo a la distancia o a través del tiempo. Goya titula la obra como Tántalo y está realmente observando su época directamente, ¿no? Es una manera de hacer metáfora a partir del mito y sobre la temática que desarrolla en esta pieza, que tiene que ver pues básicamente con los amores platónicos, los amores no correspondidos, ¿verdad? Y pues llegar a finales trágicos, inclusive, ¿verdad? Tal vez era muy común en la visión a veces de una mirada al pasado, en el romanticismo, el suicidio por un amor no correspondido, etcétera, que podemos encontrar incluso en la literatura, etcétera, ¿no? Algo que me pareció, pues diría yo,
muy oportuno, creo yo, para conectar, fue ir entonces a buscar la conexión con Dalí, ¿verdad? Que era lo que había hecho Dalí en este caso. En otros caprichos podríamos observar que pues básicamente responde a una pregunta que hace Goya o a una afirmación o tal vez la puede debatir o la acompaña de otra idea, ¿verdad?, paralela. En este caso, el título que Dalí le da a la obra es Tábano, y el tábano es pues, un tipo de bicho, no preciso ahorita, es como un tipo de mosquillo, ¿verdad? Que al parecer es bastante molesto y su picadura incómoda, etc. Y pensé que esto era nuevamente una metáfora. Mientras Goya está observando en su contexto, tal vez a sí mismo, porque hay mucho trabajo autorreferencial, él mismo está 2 veces representado en los caprichos, ¿verdad? Como a través del autorretrato. Y no se exime de esa sociedad que él está observando, ¿verdad? Y que construye o reconstruye a través de las estampas. En su biografía se habla de una relación que tuvo con la duquesa de Alba, ¿verdad? Una mujer que incluso hasta pudo llegar a rechazarlo en cierto momento. Y quién sabe si se estaba también reflejando el mismo Goya en el tántalo, ¿verdad? En ese objeto del deseo o en ese amor no correspondido. Dalí, en cambio, piensa como desde otro lugar, desde el tábano, y el tábano es este bicho ruidoso, incómodo, insistente. Y al revisar algunos de los textos de Dalí, por ejemplo, El asno podrido, que es un texto que refiere a su método paranoico crítico, a la búsqueda de las ideas, de la verdad, de las otras posibilidades a través de la ensoñación, de esa búsqueda en el inconsciente, ¿verdad? De incluso atribularse a sí mismo para ir en pos de las ideas. Pensaría que Dalí se ve tanto a sí mismo como a Goya en su tiempo, siendo tábanos, artistas tábanos, es decir, insistentes, incómodos, molestos, ¿verdad? Claro, por esa práctica crítica, por la manera de aproximarse a veces de esa manera cruda. Podríamos hablar como hasta las verdades desnudas, ¿verdad? Que suelen ser las más inquietantes. Y no solamente por las palabras que hay en las imágenes, sino por las mismas imágenes y por lo que las imágenes refieren respecto de cada época. Entonces me parece que ahí están ellos dos también representados, tanto en el título como en los elementos agregados que Dalí integra pues un par de elementos también que son parte de su iconografía convencional, ¿verdad? Algo más sexualizada, pero pues sí, esa sería, digamos, como una conclusión. Creo que la exposición en general da como para revisar cada una de estas y cada estampa puede llevarnos, ¿verdad?, a posibilitar investigación. Es decir, solamente este capricho al que estamos comentando en este momento podría darnos Para oportunidad mucho, claro, de profundizar muchísimo más. ¿Y qué tal si vamos al mito y escudriñamos un poquito más? Nos quedamos observando un poco más de tiempo la época de Goya y esos aspectos asociados como con lo biográfico, con la experiencia de vida, con lo común que eran este tipo de matrimonios a veces arreglados, que era parte de lo que él criticaba en la imagen, ¿verdad?, de mujeres muy jóvenes con hombres mucho mayores y de ahí esta noción del amor no correspondido o los amores fracturados entre personas jóvenes porque ella tenía que responder exactamente. Entonces, pues nos alcanza para eso. Y después observar desde este lugar más contemporáneo, cuando hace Dalí la serie, ¿verdad?, a esos artistas en esa posición, en ese lugar de críticos, ¿verdad?, de figuras tábano, incomodando pues a la sociedad de su tiempo. Claro. Y yo creo que a la de después también. Sí. Y es válido desde tu perspectiva que un artista se inspire o copie aspectos de la obra de alguien más, y cómo se determina o identifica esta influencia, porque me imagino que no son el único ejemplo, ¿verdad? Me imagino que deben haber muchos más, y incluso contemporáneos. Bueno, ahí tendríamos que hacer un trabajo algo más, a ver, pensemos como en diferentes
momentos tal vez de la historia del arte y cómo se ha desarrollado la práctica artística. Hay una determinada época, por ejemplo, desde más o menos finales de los 80, los 90, donde hay tendencias de práctica artística contemporánea en las que el plagio es una práctica, ¿verdad? Y tiene que ver con un posicionamiento discursivo. Ese posicionamiento implicaría la permisividad para un artista de tomar la obra de otro, firmarla y colgarla en la galería. Parte, digamos, de lo que hay en discusión alrededor de este tipo de prácticas o de acciones, que me parece que es más como una acción, ¿verdad? Tiene el peso como de la idea o del posicionamiento, incluso ideológico, pues es un poco cuestionar varios aspectos. Un artista como Sherry Levin, que toma La Fuente, la famosa obra de Duchamp, o atribuida a Duchamp de 1916, si no me equivoco, pues ella toma este objeto o un objeto semejante, lo recubre de dorado y lo pone en la galería, pero Sherry Levin es una artista feminista que viene a tomar posición en los 90 a buscar también el reconocimiento de genialidad que se le ha otorgado a Duchamp y del que han sido privadas muchas artistas. Eso es como en términos sencillos. Entonces, por ahí la justificación del plagio, o también cuando hay, para algunos artistas, esta concepción de idealización o deificación de artistas del pasado, ¿verdad? Incluso de artistas modernos, y entonces vienen a cuestionar al mismo sistema de las artes, ¿verdad? Y la razón por la cual se gestionan carreras o trayectorias en esos términos, ¿verdad? De esa genialidad inalcanzable, esa divinidad, etcétera. Que bueno, viene a ser discusión de muchas formas, desmaterializar la obra artística a través de diferentes tipos de prácticas, como la instalación, como otro tipo de propuestas como el performance, etcétera. Ya viene, digamos, a jugar el cuerpo un lugar importante. Pero en la otra línea, como para hablar ya de prácticas en las que hay una referencia, hay intervenciones también que se pueden encontrar, como de pronto la paródica que hace Duchamp de la Mona Lisa y le pinta el bigotillo y le pone unas iniciales, ¿verdad? Y cambia el título y completamente descontextualiza la obra, ¿verdad? Y la resitúa o la recoloca en otro lugar. O también la práctica convencional de la que ya estábamos hablando, de cómo los artistas, pues está esta posibilidad, ¿no? De estudiar a quienes se les ha considerado, ¿verdad? Pues personas de referencia, podemos hablar como de grandes maestros o maestras, y que pueden influenciar la carrera de otra persona. Como en términos sencillos, para pensar qué es válido y qué no, esa es la parte difícil tal vez, ¿verdad? De ponerle reglas al juego, en un juego que parece que a veces no tiene reglas, como es la práctica artística. Claro. No obstante, de pronto hay cuestiones en los aspectos formales, ¿verdad? Por ejemplo, el estilo al dibujar o el estilo al pintar, las características de una pincelada, el tipo de colores que utiliza, la manera en la que representa formas, por ejemplo, ¿verdad? Si hay un tipo de deformación o estilización de la figura humana, que uno dice, no, pero esto es muy característico de aquel artista y yo veo aquí rasgos en este otro, y entonces ya te encontrás en la bitácora, ¿verdad? Que viene estudiándolo o declara abiertamente su admiración por esta persona. También hay abordajes, como señalaba al principio, que tienen que ver con la forma en la que se construye discursivamente, ¿verdad? Cómo se posiciona discursivamente en cuanto a una criticidad, o más bien, ¿verdad? Construir como mundos fantásticos, oníricos, etcétera, y tomar tal vez de ese tipo de elementos para su propia producción. Entonces tenemos como ese amplísimo panorama, ¿verdad? De prácticas artísticas que vienen a tocar este aspecto, ¿verdad? El de trabajar a partir de otros o con relación a la obra y a las ideas de otros, ¿verdad? Es como nutrirse un poquito, por eso hablaba también de genealogías, hasta cierto punto podríamos pensar en árboles genealógicos en algún momento, o una práctica sencillamente contemporánea, que es la del
meramente el plagio. Conozca la mejor colección de jade precolombino en América. Visite el Museo del Jade. Justo ahorita que estabas hablando de eso, de pinceladas, rasgos, etcétera, eso te iba a preguntar, ¿cómo se analiza una obra, verdad? ¿Cómo se analiza y en qué punto se comienzan a establecer conexiones con la época del artista o de su propia biografía, verdad? Porque como lo decías bien ahora, en el caso de Goya era un crítico de su época, de su tiempo, y pues Dalí también, por otro lado. Entonces, a partir de todos esos detalles es que los conocedores analizan las obras. Sí, bueno, pues para analizar obras tenemos diferentes maneras de aproximarnos, ¿verdad? Métodos muy puntuales. Una manera muy, digamos, inmediata podría ser cuando ya hay un conjunto de conocimientos que permiten identificar esos aspectos de los que hablaba. Entonces pensemos como si pudiéramos separar por partes, como si le quitiéramos las piezas, como de rompecabezas, de lo que hablaba hace un rato. El color, la calidad de la línea, cómo construye, por ejemplo, si trabaja con perspectiva o no, ¿verdad? Entonces hay una serie de planos en la imagen, etcétera. Todo eso que llamamos aspectos formales. El ritmo, las líneas virtuales de la composición, etcétera, que están ahí como, son una serie de tecnicismos que hay para analizar la imagen en ese primer nivel, tal vez, de lo que denominamos lo formal. Podríamos pasar a otra etapa y ahí tal vez estoy haciendo un poco de alusión a un método muy conocido en historia del arte que es el iconográfico iconológico. Y este es muy interesante porque permite no solamente este abordaje de lo formal, sino que pasamos a una etapa descriptiva y después a una etapa en la que se estudia la obra en su contexto. Aparte, bueno, el método originalmente planteado tiene una serie de conexiones con las literatura clásica, me refiero a la mitológica, en la que estaban basadas muchas obras que estudió este historiador Panofsky, ¿verdad? Que están vinculadas directamente con el Renacimiento. Pero nosotros podemos hacer el mismo tipo de estudio pensando en conexiones, por ejemplo, o en asociaciones de las figuras o personajes representados. En este caso, si nos devolvemos al capricho de Goya, ¿verdad? Al tántalo, entonces lo primero que podríamos hacer es, bueno, identificar que se trata de un grabado. Es una impresión al grabado al agua fuerte, entonces el grabado al agua fuerte tiene una serie de características que permite que lo identifiquemos como tal. En el grabado al agua fuerte hay un peso significativo del dibujo, entonces exploraríamos probablemente calidad de línea, exploraríamos también contraste y otros elementos que permite, digamos, el dibujo, ¿verdad? Porque con el grabado al agua fuerte pues hacemos un esfuerzo significativo a través de lo que se dibuja en la placa de cobre. Pasada esa etapa, pues analizamos lo que hay, entonces, bueno, observamos lo que está expuesto en la imagen sin interpretar, sin pensar si esa persona es alguien en particular, o hombre, mujer, una pared, una piedra, punto. ¿Verdad? Describimos eso como lo más elemental y luego empezamos a buscar conexiones, el título de la obra, esta nos lleva al mito, entonces hay que empezar a explorar la obra en relación, ¿verdad? Ese mito que querrá decir Goya, ¿verdad? Con este grabado y por qué lo titula Tántalo y quién era Tántalo y, ¿verdad? Y de dónde viene el mito, entonces conexiones y esto nos llevaría a esa otra, tal vez digamos, hacia otro lugar que sería tal vez pensar a través de la mirada de Goya, como si nos pudiéramos posicionar en su lugar o por lo menos a su lado y observar en ese momento pues aspectos de su tiempo. De pronto se sabe que tenía una serie de vínculos políticos o a lo mejor era pues una persona más huraña y siempre estaba, ¿verdad?, aislado en su taller, etc. Entonces todos esos factores permiten que podamos seguir profundizando en el análisis de esa obra. Hay otras maneras también de llegar a estas a través de otro tipo de estrategias. De pronto, en la conferencia anterior trabajábamos con lo grotesco y lo monstruoso, ¿verdad? Que son categorías estéticas que ya han sido, bueno, pues
ampliamente analizadas y estas categorías están construidas como una serie de caracterizaciones, y lo que hacíamos era tomar esta categoría y ver si hay un calce con las obras, ¿verdad? Si las obras cumplen con esas características, si los personajes están de pronto formulados o en paralelo con, ¿verdad?, con ese tipo de planteamientos. Y entonces comenzamos a profundizar también, bueno, ¿qué sentido tendrá que Goya trabaje a partir de lo monstruoso en sus caprichos? ¿Qué tipo de personajes encontramos constantemente en esta serie que nos indique que aquí hay elementos de lo grotesco? ¿Por qué las características de este personaje será que tienen ese calce? Entonces comenzamos a ver ahí, ¿verdad?, pues la medición. Y esa misma discusión nos lleva también a hablar, podemos centrarnos estrictamente como en los límites de la obra, o podemos poner la obra en discusión con su tiempo. Te escucho con tanta atención y pienso en toda la historia que hay detrás de una pintura, que a veces uno va, observa, ve el título, ¿verdad? No hay tantísima información, obviamente, como toda la que estamos compartiendo en este podcast, pero definitivamente para analizar una obra de arte hay que tener conocimiento por lo menos de cómo vivió, qué tiempo, cómo era el mundo de ese artista, porque posiblemente ahí vamos a encontrar plasmado en su arte un poco de su historia también de vida. Bueno, Yula, yo te agradezco muchísimo esta interesante conversación en este podcast que, bueno, esperamos tener más opciones para hacer muchísimo más análisis. Les recuerdo que Yula Cambronero es máster, trabaja en la Universidad de Costa Rica y pues ha trabajado muy, muy de cerca con esta exposición del capricho al disparate, donde se hace un análisis de esta relación entre Goya y Dalí. Muchísimas gracias y esperamos pronto contar con tu presencia nuevamente. Gracias. Bueno, y a ustedes recordarles que Huellas Culturales es un podcast del Museo del Jade y que hay muchos otros capítulos que se han ido presentando meses atrás para que los busque, los escuche y se informe. Y como siempre, la invitación para que se acerque a la cultura, para que se acerque a nuestras huellas culturales visitando el Museo del Jade. Hasta la próxima. Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros.